Listo, chicos. Buenos días nuevamente para todos. Vamos a socializar algo de las clases que hemos tenido. La clase pasada no se llevó a cabo precisamente porque fue viernes 1 de mayo y pues fue festivo, esta fecha es festiva. Sin embargo, les había publicado ya en su tablón lo correspondiente para la semana 11. Para el día de hoy encontramos ya publicado lo correspondiente para la semana 12. No sé si ya vieron algo de... No sé si ya vieron algo de la semana 11. Se me estaba yendo la paloma. En sus tablones aparece publicada desde el día viernes, perdón, es decir, desde hace 8 días. Y había dejado la entrega para esos desempeños y para esa actividad también para el día de hoy. No sé si se nos haga muy larga la actividad o sea, realizar los desempeños de las 2 semanas y la actividad de las 2 semanas. Entonces al final podemos discutir o llegar a un acuerdo con la hora para la entrega de la semana 11, ¿de acuerdo? Pues por lo que fue festivo. Por ahora les voy a hablar algo de la introducción de las 2 semanas. Para el caso de la semana 11, vimos o sí vimos o vamos a ver con ustedes el tema potencial de hidrógeno, también conocido como el pH, ¿de acuerdo? Se denomina pH o potencial de hidrógeno, se denomina así, porque hace referencia al estudio de de la actividad de los iones hidrógeno en una sustancia. Entonces, para el caso de este tema del pH que tiene que ver con la acidez y con la basicidad, eh, se hacía una pequeña introducción a lo que eran las sustancias ácidas, porque se denominaban como sustancias ácidas, y las sustancias básicas y por qué se denominaban así. Entonces, para el caso del pH y de todo lo que tiene que ver con las escalas ácidas y básicas, vamos a dar por definición que las sustancias ácidas son aquellas en las cuales tienen en su estructura iones o cationes, porque son de carga positiva, eh, de origen desde el elemento hidrógeno. Eso es lo que les confiere acidez a las sustancias ácidas. Pero entonces hay unas sustancias o compuestos que también tienen en su estructura el elemento hidrógeno, pero no son necesariamente ácidas, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad 11 hacía referencia a la introducción y a la profundización de algo de los ácidos. No entrábamos aún en ácidos fuertes ni en ácidos débiles y en bases, y no hemos entrado aún tampoco en ácidos fuertes y en ácidos débiles. Para el caso de la clase del día de hoy, que es la semana 12, vamos a hablar algo acerca de las sales. Las sales son compuestos químicos que generalmente se obtienen por la reacción entre un ácido y una base, y esto se conoce como una reacción de neutralización. Esto particularmente es lo que pasa cuando nosotros, eh, o bueno, algunas personas sufren de acidez y toman antiácidos, como los que se mencionan en los comerciales, como Gaviscon y demás. ¿Qué pasa con estos antiácidos? Estos antiácidos tienen en su estructura o en su composición, tienen bases o hidróxidos. ¿Cuál es la idea o cuál es la finalidad de que estos antiácidos, como su palabra lo indica, tengan hidróxidos? Pues que estas sustancias, perdón, van a reaccionar de tal forma con los jugos gástricos, que es un ácido, para producir una reacción de neutralización y se disminuye el grado de acidez. Para el caso de las sales, vamos a diferenciar entre varios tipos de sales que vamos a ver, como en sales binarias, sales dobles, sales ácidas u oxisales, ¿de acuerdo? Pero entonces, a continuación voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos a ver algo de las dos clases. Entonces, chicos, para el caso
de la semana 11 que es el pH, el tema del pH. Y como les venía diciendo la definición, este concepto lo propuso un químico danés hace muchos años, cerca de 1909, hace más de 100 años, y lo denominó como potencial de hidrógeno, pH, por el estudio de la actividad de este elemento, del hidrógeno como catión. Cuando estamos hablando de las sustancias ácidas, ya dejamos de hablar del hidrógeno como el elemento hidrógeno solito, sino que lo pasamos lo pasa, perdón, a ser conocido como protón. Entonces, para el caso de las escalas de pH, ya que estamos compartiendo, ya que estoy compartiendo mi pantalla, les quería compartir una imagen de una escala de pH. Eh, Estas escalas, mmm, veamos por ejemplo esta de acá. Tenía una imagen cargada y no sé qué pasó con esa imagen. Mientras carga, eh, les venía comentando que, que el pH se mide por el grado de actividad del protón. Es decir, cuando hablamos de protón me refiero al hidrógeno. Para el caso de las bases, se mira su grado de basicidad, es decir, las sustancias que son contrarias a las sustancias ácidas, se miran su grado de actividad por la presencia del ion hidróxido. ¿De acuerdo? El ion hidróxido, recordemos que es el que acompaña a los hidróxidos y es el que ya habíamos trabajado anteriormente en las clases como el ion OH. ¿De acuerdo? Es el que le confería características, el que le confiere, perdón, características específicas de bases a las sustancias que tienen propiedades contrarias a las sustancias ácidas. Para el estudio del pH, encontramos que se genera una escala a partir del agua. ¿Y por qué a partir del agua? Porque el agua es una sustancia neutra y el disolvente universal, que es el agua, sirvió como punto de referencia para definir qué sustancia era ácida y qué sustancia era básica. Entonces, eh, de la siguiente forma o de la siguiente manera, vamos a mirar esta escala de pH en la cual se generan unos números, una escala numérica para empezar a clasificar los pHs. Eh, el número o el valor 7 se define o se denomina como una escala neutra y es donde se ubica el agua. Para el caso de las sustancias que se ubican en la escala mayor a 7 o menor a 7, podemos empezar a definirlas como escalas ácidas o como escalas alcalinas o básicas, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de algo alcalino, estamos hablando de sustancias básicas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como pueden ver en su pantalla, estamos viendo, estamos viendo una escala de pH construida a partir de la sustancia del agua, como les venía diciendo. Al ser neutra, a partir de ella podemos definir qué sustancias se comportan como ácidos y son ácidas y qué sustancias se comportan como bases o como sustancias alcalinas, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de la escala 7, se construyó una escala hace muchos años que abarcaba del 0 al 7 y del 7 al 14. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta en la imagen, a partir del 7, que es la escala neutra, si vamos a la izquierda o si vamos a la derecha, podemos encontrar cómo incrementa o cómo disminuye la escala. Si pasamos por el 6, por el 5, por el 4 hasta llegar al 0, nos damos cuenta que la escala de acidez aumenta muchísimo. Si pasamos de la escala del 7 al 14, por el 8, por el 9, por el 10 y así sucesivamente, nos damos cuenta que la escala alcalina o la escala básica aumenta también bastante. Como sustancias básicas podemos encontrar la sangre que se encuentra un pH próximo al 8, como un huevo que se encuentra en una escala 9. Para el caso de los jabones
o algunas sustancias que se utilizan para la limpieza, como el hipoclorito, se encuentran en las escalas básicas, ¿de acuerdo? Para las escalas ácidas podemos encontrar la leche, que se encuentra con un rango ligeramente ácido, ubicándose en una escala de 6. Las gaseosas también se encuentran en una escala ligeramente ácida, ubicándose en un valor de 3. El limón o el jugo gástrico, por ejemplo, que se encuentra en una escala de 1, es decir, que estas sustancias tienen un grado de acidez bastante elevado. ¿Cuál es la función de los antiácidos? Por ejemplo, como les venía comentando, estos en su composición tienen bastantes sustancias alcalinas o básicas, es decir, sustancias con propiedades contrarias a los ácidos, y lo que genera en el estómago es una reacción de neutralización para dejar de sentir esa acidez en el organismo. Podemos encontrar varias escalas de pH en las cuales podemos ubicar alimentos. Ya sé por qué no me aparecía la escala que yo les quería presentar, porque la estaba buscando en inglés. Esta también era una escala que me había llamado mucho la atención para poder presentárselas. Esta de aquí encontramos los ejemplos de algunos elementos o compuestos o cosas que nosotros consumimos diariamente y que se encuentran en algunas escalas de pH. Encontramos nuevamente como punto o como valor neutral el agua, el punto de referencia. Si disminuimos sus valores, es decir, si vamos del 7 hacia abajo, encontramos sustancias ácidas, y si vamos del 7 hacia arriba, encontramos sustancias básicas. Entonces, para el caso del pH, eh, se trabaja y se define con que esto va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración de los iones hidrógeno o hidronios, también conocidos. También se aplica esta escala logarítmica para la concentración de los iones OH o los iones calcio, ¿de acuerdo? Entonces, para que vayamos relacionándonos con el tema, para que sepamos que vamos a trabajar en esta clase con logaritmos, con el logaritmo negativo para este caso. ¿Qué voy a recomendar, chicos? Recomiendo que si tienen a la mano una calculadora científica, solo si la tienen a mano, ¿de acuerdo? La utilicen, es bastante útil. De no ser así, podemos trabajar con la calculadora científica de nuestro computador o con la calculadora científica de nuestro teléfono. La calculadora científica de nuestro teléfono no tiene tantas funciones como la calculadora científica de de la calculadora científica del computador, entonces por eso la recomiendo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la, las sustancias ácidas se caracterizan por ser sustancias ácidas, por tener la presencia del elemento hidrógeno que se conoce como protón. Esto va a actuar como sustancias ácidas y las vamos a empezar a clasificar dentro de las sustancias ácidas en una escala del 7 hacia abajo. Para el caso de las sustancias alcalinas o básicas, encontramos que su grado de actividad se da por el ion hidróxido, ¿de acuerdo? Es decir, si yo soy una sustancia y tengo hidrógeno, el protón hidrógeno, en mi estructura, cuando se disocia o cuando se separa, en la sustancia ácida se mira la actividad que tiene ese hidrógeno al separarse, ¿de acuerdo? Eso es lo que le brinda el grado de acidez a las sustancias. Lo mismo para las sustancias básicas. Si hay una sustancia, por ejemplo, piensen en una base que ya habíamos trabajado como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, KOH, por ejemplo, o NaOH. El grado de basicidad, perdón, o de alcalinidad de esa base se medirá en, en el ion o en el anión hidróxido cuando se separa, ¿de acuerdo? Cuando es el OH solito. Lo que les estaba hablando de los ácidos era el grado de disociación que tenían, por ejemplo, el protón al separarse. Lo que escribí de primero fue para las bases.
Un pequeño ejemplo, para el caso de los ácidos se empieza a ver el grado de disociación del protón. ¿Cómo hacía el protón, profe? El elemento hidrógeno del que les he venido hablando. Esa es la actividad de la que hablan en la acidez. Eso por el lado del pH, de las sustancias ácidas y básicas. Ahí les hablo algo acerca de unos puntos de consulta para que tengamos presente esto, para que profundicemos un poquito más en cuanto a las sustancias ácidas y básicas. Para el caso de las sales, que es el tema del día de hoy, vamos a trabajar que son sustancias o compuestos que generalmente provienen de la reacción entre un ácido entre un ácido y una sal. Como les venía comentando, esta reacción se da y se conoce como una reacción de neutralización, y en las sales podemos encontrar varias estructuras. Para el caso de las estructuras de las sales, a continuación se las voy a empezar a compartir. Eh, un ácido básico, bueno, Juan Pablo, aquí tenemos que tener en cuenta que ese subíndice 2 no es un subíndice, ¿de acuerdo? Porque el estado de oxidación del hidrógeno, o bueno, del protón, es +1. El estado de oxidación del cloro es -1, por eso la formulación química de ese ácido es esta. Ese es el conocido ácido clorhídrico, y es un ácido fuerte. Este se encuentra dentro de los 7 ácidos fuertes de las especies químicas. No es un ácido básico. De hecho, no hay ácidos básicos. Como les venía diciendo, podemos encontrar ácidos fuertes o ácidos débiles. Y también podemos encontrar bases fuertes o bases débiles. Para el caso del agua, el agua se denomina con propiedades anfotéricas. ¿Y cómo así anfotéricas? El agua, dependiendo del medio en el que se encuentre, puede comportarse como ácido o puede comportarse como base. Recordemos cuál es la fórmula química del agua. La fórmula química del agua es H2O, ¿de acuerdo? ¿Por qué se puede comportar como ácido y como base, profe? Porque si vemos la formulación nos damos cuenta que tiene 2 átomos de hidrógeno y tiene un átomo de oxígeno. Es decir, que si podemos disociar el agua, es decir, que si podemos separar el agua, dependiendo del espacio donde se encuentre, podemos encontrar un protón y podemos encontrar un OH. Si ustedes se fijan en esa formulación que acabo de escribir, pueden encontrar nuevamente los 2 átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Entonces, chicos, es por eso que el agua es una sustancia bastante compleja. Se ha estudiado por muchísimos años y gracias a ella se sabe un montón de química, o se ha hecho bastantes estudios alrededor de esta ciencia de química gracias a sus propiedades y características. Entonces, muchachos, para el caso de las sales, hablándoles de forma resumida en cuanto a lo que tenemos de ácidos y bases, para pasar a las sales de las que les hablaba, las especies de las sales, podemos encontrar varias estructuras que voy a compartir a continuación. Podemos encontrar sales binarias. Estas son las estructuras de las sales que podemos encontrar. Binarias, o también conocidas como sales hidrácidas, que tienen en su estructura un metal, un no metal y un oxígeno. También podemos encontrar las sales oxácidas o sales oxisales, que su estructura va a estar determinada por un metal,
un no metal y un oxígeno. También encontramos las sales ácidas que tienen en su estructura un hidrógeno, bueno, un protón, y se constituyen por un metal, un hidrógeno y un no metal. O también pueden estar constituidas por un metal, un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. En estos momentos lo estoy escribiendo, entonces ya se los voy a compartir, chicos. Para el caso de las hidroxisales, que son otro tipo de sales, hidroxisales, podemos encontrar sales con el ion hidróxido, ¿de acuerdo? Por eso su nombre hidroxisal, porque en esta estructura está presente el ion OH característico de los hidróxidos. ¿Cómo va a ser su formulación? Vamos a encontrar un metal, un OH característico de los hidróxidos y un no metal. O también podemos encontrar un metal, un OH, un no metal y un oxígeno. Esas son las conocidas hidroxisales o sales básicas. Y por último encontramos las sales dobles. ¿Por qué se llaman sales dobles? Porque en su estructura se encuentran presentes dos metales. Cuénteme, ¿me querían contar algo? Listo. Esas son las estructuras de las sales, las que se encuentran ahí escritas a continuación. Entonces, las sales podemos encontrar de las siguientes maneras. Encontramos sales binarias, también conocidas como hidrácidas, que tienen en su estructura un metal, un no metal y un oxígeno. También encontramos las sales oxisales o las oxácidas, que tenemos un metal, un no metal y un oxígeno. Las ácidas, si ustedes se fijan en la estructura o en la forma de las sales ácidas, encontramos un hidrógeno en su estructura que actúa como protón y al disociarse genera características ácidas, por eso se denominan como sales ácidas. También encontramos las hidroxisales o las sales básicas y viene su nombre por el ion hidróxido OH que ustedes ven en su estructura, ¿de acuerdo? Para el caso de las sales dobles, tenemos dos metales en su estructura. Entonces, algo antes de aclararle la duda a Juan Pablo, que me está escribiendo, les quería decir que si ustedes ven en una estructura, siempre que vean en una estructura un metal unido a un no metal, va a ser una sal, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan en todas las formas de las sales que les acabo de describir, siempre va a haber un metal unido a un no metal, independientemente de que tenga oxígeno o de que tenga hidróxido o de que tenga un protón, ¿de acuerdo? Siempre que ustedes vean en una estructura un metal con un no metal, va a ser una sal, ¿de acuerdo? Juan Pablo me dice como el C10H15N. Ah, ok. Para el caso de esas fórmulas, eso es una fórmula orgánica, una fórmula química orgánica de una familia nitrogenada. C10, eso creo que corresponde a una mina, a una mina. Eh, mm, no sé si decir que sí, porque no es lo mismo. Esa fórmula que usted me está escribiendo, Juan Pablo, es una fórmula molecular de una molécula orgánica. La estructura general que les estoy dando de las sales tiene que ver con la presencia de los elementos que se encuentran formando ese compuesto. La M mayúscula representa los metales. La N mayúscula con la M minúscula pegadita representa los no metales. El oxígeno representa perdón, la letra O mayúscula representa el oxígeno y la letra H en mayúscula representa el hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengamos eso presente, para el caso de las moléculas o los compuestos orgánicos, Juan Pablo, podemos hablar también desde carbono, hidrógeno y, no sé, oxígeno. Esto es algo similar a lo que les estoy escribiendo de las sales, ¿de acuerdo? Me está indicando que está presente el carbono, que está presente el hidrógeno y que está presente el oxígeno n veces. ¿Qué me indica n? Pues que pueden ser 1, 2, 3, 4 o 5 elementos. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que estamos trabajando en las sales, su estructura,
eh, eh, su nombre y por qué, y por qué tienen ciertas características específicas. Recordemos entonces algo de los estados de oxidación para las sales. Estos compuestos son compuestos químicos formados por cationes, ¿de acuerdo? Por cationes y por aniones, o por iones. Profe, pero no nos acordamos qué son los iones. Listo, los iones son compuestos que tienen cargas en su estructura. Recordemos que los cationes tienen carga positiva, perdón, cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. Las sales van a estar formados por estos dos compuestos, por cationes de carga positiva y por aniones de carga negativa, mediante un enlace iónico. ¿De acuerdo? Recordemos algo del enlace iónico y era que se daba entre metales y no metales. Como les venía comentando, estos productos son Profe, generales de las reacciones de neutralización. Cuéntame. los cationes, ¿es positivo o negativo? Los cationes son positivos. Ah, Ahí te ok, dale. escribí, es que me confundí en el primero, entonces por eso puse el más. Los cationes son Ah, ok. positivos y los aniones son negativos. Ah, Entonces, listo, dale, profe. las sales son listo, Lina, con mucho gusto. Las sales son generalmente los productos de una reacción entre un ácido y una base, por eso les ponía de ejemplo la que la cuestión de la acidez y de los antiácidos. Uno de los ejemplos es la reacción de la generación de la sal común o de la sal de mesa que nosotros conocemos, en donde interviene el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio. Esta reacción me produce sal más agua. ¿Cómo así sal más agua? Es un intercambio catiónico y es la reacción que les estoy escribiendo a continuación. Es en donde se me forma la sal común de mesa que nosotros consumimos y se me forma una molécula de agua. Si ustedes se dan cuenta, el hidrógeno y el cloro forman el ácido clorhídrico y el sodio y el OH forman la base o el hidróxido que conocemos como hidróxido de sodio. El intercambio catiónico, ¿cómo se da? Que el cloro, que tiene un estado de oxidación negativo, se va con el sodio, que tiene un estado de oxidación positivo. Por eso forman la sal, NaCl, que es la sal de uso común que nosotros tenemos en nuestra casa. Es un compuesto cristalino. Y el hidrógeno del ácido se va con el OH del sodio. Del sodio no, perdón, de la base, formando agua. Si ustedes se dan cuenta, H y OH eh, tienen el número exacto de elementos para formar una molécula de agua. Entonces, chicos, estas reacciones son comunes y se dan por estos procesos conocidos como neutralización. Hay bastantes reacciones para la obtención de sales, entonces a continuación les quería presentar el taller que tenemos para la semana 12. Para el caso de la semana 11 ya podemos al final de la videollamada llegar a un acuerdo para la entrega de estos documentos. Para el caso del documento 3, teniendo en cuenta que es la tarea de la semana pasada que fue festivo, la entrega queda para el 14 de mayo a las 12, ¿de acuerdo? Es decir, queda para dentro de 8 días. Recordemos que esta publicación de la semana 11 fue realizada el viernes festivo y teniendo en cuenta que fue festivo, pues no tuvimos clase. Entonces ya llegamos a un acuerdo con la entrega de la semana 11 y si la hora está bien. Por ahora voy a hablarles algo acerca de la semana 12. Entonces, en la semana 12, ¿qué vamos a encontrar, chicos? Vamos a encontrar el documento uno como lo hemos venido haciendo, el de los desempeños, y encontramos el documento 2.
bueno, el documento uno tiene un soporte audiovisual que generalmente comparto para complementar lo que yo les comparto de la introducción del tema. Para el caso del documento 2 encontramos la actividad, se ve grande por la tabla que vamos a trabajar ya se las voy a explicar a continuación. Para el caso de las sales que ustedes ven en sus tablas, vamos a ver en la parte izquierda de la tabla los cationes. Los cationes son los positivos. Y en la parte derecha, superior derecha, encontramos los aniones. Los aniones son los de carga negativa. Como se pueden dar cuenta, la parte del catión sodio ya se encuentra resuelta. Es para que ustedes se guíen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la formación de la sal, por ejemplo, para el cloruro de sodio, que es el primer espacio que se encuentra lleno, se da por la unión de el catión sodio y el anión cloro. Como tienen una carga igual en cuanto al valor, uno, me refiero al uno, ¿no? Porque el valor negativo y positivo evidentemente son diferentes. El sodio y el cloro se unen y me forman el compuesto conocido como sal común NaCl. ¿Cuál es la idea? Que completemos la parte catiónica con la parte aniónica teniendo en cuenta las cargas eh, y los subíndices. ¿Cómo así los subíndices? Veamos el siguiente ejemplo, el Na2S, que corresponde a una sal del sodio con el azufre. ¿Cómo así tener en cuenta eso? Por ejemplo, el sodio tiene un estado de oxidación 1 más porque se encuentra en el grupo o familia 1 de la tabla periódica. El azufre cuenta con un estado de oxidación de 2 negativo. Para la formación de esta sal es necesario que hayan dos átomos de sodio para que me puedan generar una carga de 2 positivo. Recordemos estados de oxidación, 2 positivo con 2 negativo me da cero. Es decir, que esta sal es una sal que se encuentra sin carga, está neutra y su formulación es correcta. Así sucesivamente con las demás sales. Por ejemplo, veamos la última, que es con el PO4, que es el conocido ion fosfato. Eh, eh, ¿Qué pasó, chicos? Que mi conexión a internet está fallando mucho, entonces a continuación vuelvo a presentar mi pantalla para que terminemos de ver la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, les venía comentando
Espero que no me vuelva a sacar de la videollamada porque se empezó a llover algo duro, entonces espero que no siga fallando. Para el segundo punto que vamos a hacer, voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible. Vamos a tomar dos sales, cualquier sal, pero que sea diferente y la vamos a nombrar, ¿de acuerdo? No vamos a nombrar las seis sales que estamos formando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No vamos a nombrar las seis. Solo vamos a escoger dos sales diferentes, las que ustedes escojan, y las van a nombrar, ¿de acuerdo? En el soporte audiovisual profundizamos un poquito más acerca de la nomenclatura de las sales. En el ejemplo yo escogí el NaCl y escogí el Na2SO4. Ese va a ser el primer punto del sodio. NaCl y Na2SO4, que está acá. Como se pueden dar cuenta, de las seis sales que formé con el catión sodio y los diferentes aniones, solo nombré dos, ¿de acuerdo? Ese es el punto 2, eso es lo que me pide el punto 2, solo nombrar dos sales. Para el tercer punto vamos a encontrar que la selección de algunas premisas en cuanto a falso o verdadero para que la podamos resolver. Entonces, chicos, antes de que me siga sacando de la videollamada, porque al parecer va a seguir fallando mi conexión a internet, quería hablar con ustedes acerca de la entrega del documento 12 y del documento 11. Entonces, no sé si tengan algunas dudas o preguntas para, para ya ir finalizando la videollamada antes de que siga fallando mi conexión a internet. La entrega del documento 11 está para hoy a las 12. Lo mismo la entrega del documento 12 está hoy para las 12. Entonces quería llegar con ustedes a un acuerdo de la hora. Si les parecía bien, la dejábamos ahí. Es decir, que me entreguen los desempeños y la Profe, actividad de la semana 11 y de la semana 12. Cuéntame, Lina. pues yo te voy a contar que sí se puede, digamos, el documento 12 se puede entregar el día de hoy a las 2:30. O tiene que ser Pero exacto a el las 12, documento 2 profe. de cuál? De la antes de las 12, Lina. El, no, 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 el del documento del día de hoy, el 12. Ah, por eso, de la semana 12. Sí, Lina. Sí, Lina. La hora, el plazo es hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía. Pero entonces, ese sí Ah, es ok, no, listo, ese sí dale, no se profe. puede modificar, ¿no? Yo al que me refiero es, listo, Lina, yo al que me estoy refiriendo es al documento 11, a la semana 11, que fue el viernes festivo. Por eso les estoy diciendo que sí, que podemos llegar a un acuerdo con ese documento, pero pues si no me dicen nada, pues están de acuerdo con la hora de entrega que también está para hoy a las 12. Profe, profe, Cuénteme, Juan Pablo. No, pues sí, sí, ¿no sí, estoy de podría, acuerdo pues en mi que le parte dar entreguemos hoy. tiempo suficiente para poder entregar el documento 11, no sé, por ahí, no sé si usted me dé más tiempo plazo, no sé si mañana o hoy en la noche, no sé qué le queda mejor, profe, pues para tampoco no incomodarlo. Y a mí también me falta un punto del lo de la semana 11. Pues sí, sí, es por eso te dije que sí te la puedo entregar hasta las 2:30. También te habla del 11 y el del 12 del documento. Ujú. Parece que no hay señal. Nos abandonó el profesor.
ojalá, hijo de puta mierda que sea, gonorreas, hijo de putas. Vale, a la noche no quieren que los regañen y les quiten las salidas y las huellas. ¡Vamos a fumar marihuana! ¡Hijo de puta, que chimba la ganja! Y el perico y el popper. ¡Qué rico el vicio! ¡Claro, vicio! ¿Dónde está mi vicio? Quiero hueler. ¡Ah! Me huelí el celuco, hueputa. Me lo huelí, me lo huelí, me lo huelí. Ay, hueputa. Me lo huelí, todito, todo. Dicen los hijueputas, los malparidos, las mal gonorreas, las triple hijueputas. ¿Qué dicen hijueputas? ¡Hijueputas! ¡Hijueputa vida! ¿Qué dicen malparidos? Todo hijueputa vida no les puede tutear gonorreas. ¡Hijueputas! ¡Malparidos con los hijueputas! ¡Hijueputas! Listo, chicos. Qué pena por volverme a salir así. La conexión volvió a fallar. Entonces, eh, para terminar de comentarles, les estaba indicando que voy a dejar voy a dejar la entrega del documento 11 para todo el día hasta las 11:59 de la noche. ¿De acuerdo? Para el caso del documento 1 y 2 de la semana 12 lo dejo para hoy a las 12. Ese no tiene modificación, ¿de acuerdo? Entonces, para que dejemos de grabar, voy a sacar una Profe, videollamada y ya atiendo sus dudas. Cuénteme, Lina.